quiere que mire la cámara, miro hacia una dirección. Melo, si tú quieres contigo. Le puedes mirar a ella. Ok. Exacto. Ok, entonces me avisa. ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, pues, audio grabando, cámara también. Entonces, acción. Su nombre, su profesión, claro, es muy importante. Sí. Yo soy Stanley Montero, comunicólogo, periodista por más de 12 años en ejercicio. Y en los últimos 10, un poco más, he estado trabajando todo lo que tiene que ver con el abordaje y el desmonte de la masculinidad agresora como experto en género y masculinidad. ¿Cómo percibe usted la incursión política de las mujeres hoy en día? En 2020 la incursión política de las mujeres yo creo que es un hecho fehaciente que sigue costando y queda evidenciado en los grandes debates que tienen los partidos políticos en el tema de garantizar las cuotas y respetar las inscripciones en los porcentajes que quedan establecidos por ley. A pesar de ello, es inminente que hoy día las mujeres están más orientadas y con mucho más interés en tener participación política directa en la vía electoral. Lo que sí creo que como sociedad seguimos teniendo la deuda, seguimos teniendo el reto de hacer que la política se pueda feminizar y que la participación de las mujeres en la política pueda hacerse más efectivas, adecuándolas al tema de nuevos roles y nuevos formatos de participación y representación. ¿Cómo calificaría la estructura política y partidaria nacional en relación a la equidad entre mujer y hombre? El sistema político partidista dominicano sigue siendo eminentemente masculinizado, sigue siendo machista estructuralmente, lo vemos en las estructuras mismas contempladas en el Estado Dominicano, en la conformación del Tribunal Superior Electoral, la conformación de la Junta Central Electoral en su pleno de titulares. Lo seguimos viendo en lo que tiene que ver con la representación de los delegados y de las delegaciones de los diferentes partidos políticos. Lo vemos en las presidencias de los partidos políticos. Lo seguimos viendo en la preponderancia que se tiene desde las principales candidaturas y los principales puestos. Un poco desde ahí incluso pudiéramos hacer una inferencia de eso que hemos asociado históricamente con el tema de los techos de cristal. En la medida en la que las posiciones políticas van ascendiendo o tienen una mayor representación o un nivel jerárquicamente superior, vemos que van desapareciendo o van disminuyendo el número de mujeres participando en ellas. Y eso nos habla del sistema político en el que vivimos. Y en la vida política femenina y masculina entonces pudiera decirse que no existe equidad. Evidentemente, no existe equidad en ningún contexto de la sociedad que conozcamos. Y eso tiene que ver mucho con algo que a mí no me gusta dar por sentado y que me gusta nombrar siempre. El patriarcado tiene esa característica, ese es su rol como suprasistema social, político, cultural, económico. Su hegemonía precisamente ha estado en dejar delimitado de manera muy dura estas barreras para que las mujeres puedan participar de los espacios y de los procesos de toma de decisión. Y no es distinto en la vida política. Evidencia de ello, en mayo de 2018, en República Dominicana, precisamente el Tribunal Superior Electoral presentaba en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un estudio de la autoría de Rosario Espinal y de Sergio Galván titulado Más Mujeres, Más Democracia, donde queda evidenciado precisamente cómo de manera estructural hay un sinnúmero de barreras, de limitaciones con las que las mujeres al día a día se encuentran. Y eso tiene que ver con desde las mujeres comunitarias, desde las bases de los partidos políticos, hasta las mujeres que están en las estructuras y los espacios de toma de decisiones más altos de nuestro país. ¿Cuáles entiende que han sido los avances o los aportes que han logrado las mujeres políticas en la sociedad dominicana? Avances, yo creo que indiscutiblemente el hecho de que más mujeres estén en espacios de toma de decisiones y participando de la vida política de manera abierta, indiscutiblemente creo que es el avance que pudiéramos señalar como el de mayor envergadura. Sigue habiendo grandes retos y yo creo que ahí en esos retos es donde tendríamos que concentrar la mayor cantidad de posibilidades y de buena voluntad. Con relación al tema de los aportes, que desde estos mismos avances pequeños en que las mujeres han logrado ingresar y participar en los espacios de toma de decisiones,
yo creo que queda muy evidenciado que la feminización de la política brinda esperanza en lo que tiene que ver con derechos sociales, con derechos fundamentales. En la medida en la que más mujeres entran a espacios de toma de decisión, en la medida en la que más mujeres asumen como funcionarias titulares o con poder de toma de decisión y de acción, hemos visto cómo esto se modifica. Lamentablemente en República Dominicana, hasta el día de hoy en nuestra historia republicana reciente, sigue siendo la participación de la mujer muy vinculada a sectores y a quehaceres de la vida nacional muy específicos, sobre todo a lo que tienen que ver y están asociados más con los roles tradicionales que el patriarcado ha heredado a las mujeres, el tema del cuidado, el tema de la educación. Por eso vemos que con mucha frecuencia las titulaciones del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, de Salud Pública, son posiciones que suelen estar muy vinculadas al tema de que mujeres sean las titulares, precisamente porque están orientadas a esas áreas que el patriarcado tradicionalmente las ha impuesto como un rol de las mujeres. Creo que República Dominicana está muy preparada y que hay mujeres con suficiente preparación. Lo hemos visto desde el empresariado dominicano, con mujeres presidiendo ANGE, con mujeres presidiendo el CONEP, y lo hemos visto en muchas otras áreas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una evidencia de ello. Costó casi 480 años para que una mujer pudiera ser rectora por vez primera en la primera academia del Nuevo Mundo. Entonces yo creo que evidentemente esto también se concatena y se enlaza con las posibilidades que al día de hoy son más esperanzadoras para que las mujeres participen y lleguen a los espacios de toma de decisiones. ¿Cuáles han sido los hitos de las mujeres como figuras políticas en la República Dominicana? Bueno, hitos en República Dominicana, tenemos ya por lo menos, y ahí de manera yo creo que sí esperanzadora, todas las cámaras de representantes de República Dominicana, en el Congreso, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, ya han tenido titulares femeninas y eso es esperanzador, indiscutiblemente. En el sistema judicial, y creo que como muestra inclusive de lo conservador que es este sector y que lo sigue siendo, no hemos tenido la misma posibilidad y yo creo que es uno de los retos que queda pendiente. El puesto más alto en la jerarquía al que ha llegado la mujer en República Dominicana es la vicepresidenta de la República. La primera mujer vicepresidenta fue Milagros Ortiz Bosch y la segunda Margarita Cedeño. Y yo creo que hasta ahí. Yo creo que también ya hemos tenido otras figuras preponderantes con aspiraciones y con condiciones suficientes para poder asumir la jefatura del Estado y asumir otros tantos roles. Queda pendiente, yo creo que las estructuras de los partidos políticos puedan adecuarse y evidentemente sabemos que esto no va a ocurrir por ósmosis ni va a ser fácil. Tendrán que haber muchas mujeres como las hay en este momento asumiendo preponderantemente la tarea de arrebatar esos espacios y muchos hombres aliados y solidarios también aunarnos a esas tareas para que las mujeres puedan acceder a estos espacios. Partiendo desde la trayectoria de las mujeres dominicanas en la política, ¿qué aciertos y desaciertos puede identificar en la vida política femenina? Bueno, la vida política femenina, y ahí siempre entra la cuestión de que si por el hecho de que sean mujeres es razón suficiente para estar en los espacios. Yo soy de los que lo ve de la manera siguiente. A mí me parece que es sumamente importante que todas las mujeres tengan posibilidad de participar y de llegar a estos espacios, así ni siquiera necesariamente estén de acuerdo con las ideas feministas. Es decir, muchas veces deploramos el que una mujer no sea feminista o no actúe en un espacio de toma de decisiones como feminista, sin embargo no necesariamente le exigimos igual a los hombres. Para mí lo importante también tiene que ver mucho con esa representación. El espectro simbólico de la política, es decir, el tener la posibilidad de ver mujeres en espacios simbólicos y de representación simbólica del poder, es sumamente importante para la construcción de nuevos imaginarios. Bueno, si me lo planteo de otra manera, claro, quisiera ver más mujeres y que estas mujeres pudieran tener un ejercicio eminentemente feminista en su quehacer político. Pero me parece que ahí está uno de los principales elementos que yo creo que tenemos como reto. Asociar a la mujer con la cuestión del poder. Yo creo que sería una justeza, creo que sería una justicia social que queda pendiente en los imaginarios dominicanos. Y a nivel general, ¿cuál es la valoración que usted le otorgaría al trabajo de las mujeres
que actualmente están trabajando política? El trabajo de las mujeres en todos los quehaceres en los que participan es valeroso, yo creo que es digno de reconocimiento, y además de ello, me parece que siempre ha estado vinculado a avances sociales. Tenemos que tener siempre en cuenta que cuando una mujer se desarrolla en el quehacer público, usualmente y muy usualmente, lamentablemente al día de hoy, esto también se concatena con jornadas múltiples de trabajo. Es decir, esa mujer asume funciones como funcionaria pública, pero esa mujer sigue probablemente siendo una madre que tiene una responsabilidad del cuidado de hijos, que es lo que esta sociedad le ha impuesto como un rol preponderante y asignado a su género. Esa mujer también sigue siendo probablemente una esposa, la que tiene que dar atenciones en el hogar, dar supervisión a las domésticas, al apoyo que tiene de servicio en la casa. Muy probablemente también tiene roles como hija, de que si tiene padres adultos tiene también una corresponsabilidad en todo el tema del cuidado y del acompañamiento. Es decir, que una de las características que tiene y que ha tenido la incursión de la mujer en la vida pública, sobre todo en el marco de este neoliberalismo en el que nos encontramos en este momento, tiene que ver mucho con la función de multiplicidad, esa noción de multitasking que se tiene, de que las mujeres tienen la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, tiene mucho que ver con esos roles múltiples que esta sociedad machista y patriarcal le ha impuesto desde siempre para poder participar en la vida pública. Y a su parecer, ¿cuáles estereotipos se han atribuido a las mujeres en materia política? Los estereotipos vinculados a cómo las mujeres están o participan dentro de la política son muy asociados a los estereotipos que condicionan y adornan la participación de la mujer en todos los espacios, sobre todo de la mirada de la masculinidad hegemónica y del machismo que el patriarcado impulsa. Tiene mucho que ver con que muchas veces las mujeres que participan en los espacios de toma de decisiones, en la participación política, tienen que asumir roles muy masculinizados, es decir, tienen que asumir muchas de esas actitudes que la sociedad vincula o asocia con lo masculino, con lo del ser hombre, para poder ser representado. Yo siempre recuerdo que en mi infancia y en la adolescencia, recuerdo como una figura como doña Alejandrina Germán era señalada o era tildada como la mujer de hierro, como la dama de hierro del PLD. Y es porque precisamente era una de las pocas que estaba en un espacio de toma de decisión como es el comité político de ese partido, y para poder estar ahí evidentemente tuvo que sortearse, no solamente con evidenciar que tenía todas las capacidades, sino que tuvo que pugnar en un espacio eminentemente masculinizado, machista por demás. Y en algunos momentos vemos como una característica que las mujeres que llegan a estos espacios tienen que asumir estas mismas actitudes para poder permanecer y para poder hacerse oír en estos espacios. La idea y la intención es que obviamente podamos apostar en este nuevo milenio a una feminización de la política, en donde los roles de hombres y mujeres sean cada vez roles más integrales y tengan menos cargas sexistas, y sobre todo donde las mujeres no tengan que asumir esos roles que estamos pidiéndonos los hombres, que tenemos que desmontarnos para poder tener una sociedad y construir una sociedad distinta, más humana. ¿Cómo entiende usted que se pueden contrarrestar los estereotipos mencionados de manera específica? Yo creo que la tarea de la deconstrucción de los imaginarios sexistas tiene mucho que ver con la praxis cotidiana de la gente que está en la política. Yo hago política desde la academia, hago política desde las causas sociales por las que milito. Y yo creo que eso mismo tiene que hacer la gente que participa de la vida política partidaria. Yo creo que la acción con ejemplo es la mejor forma para poder transformar la política. Yo creo que tener hombres que exijan un mayor tiempo de licencia para poder ejercer una paternidad responsable es algo importante y valioso que esperaríamos ver de la clase política actual, de quienes intentan incursionar y de quienes ya están desde hace mucho tiempo. Yo creo que también la posibilidad de compensar y conciliar y mandar mensajes más igualitarios de cómo se comparten los roles dentro de la casa, de cómo se comparten los roles en el resto de los espacios en donde nosotros participamos con nuestras compañeras de partido, con nuestras compañeras de oficina, en donde no tengamos que seguir viendo necesariamente que nuestras oficinas, el café, por default nos los trae una señora, sino que pudiera también ser un hombre en algún momento, y cómo esto pudiera y necesita
ser un ejemplo que se construye y que se proyecte desde todos los espacios de la vida nacional, que los medios de comunicación, que tienen un rol sumamente importante en la reconstrucción y en la reconfiguración de estos imaginarios, también jueguen un rol protagónico, es algo que se espera y que obviamente podría impactar positivamente a la política dominicana. ¿Existe el techo de cristal y el techo de cemento en la política dominicana? Usted se refirió anteriormente a algo parecido. Existe el techo de cristal y existe el techo de cemento en la política dominicana. No solo en la política dominicana, desde la perspectiva partidista, sino en todos los aspectos y espacios. Voy a repetir esto porque existe en República Dominicana, en la partidocracia nacional, todo lo que tiene que ver con el techo de cristal y con el techo de cemento. Entendiéndolo básicamente con eso que expresaba, ¿no? De cómo en la medida en la que la posición jerárquicamente va aumentando, van desapareciendo el número de mujeres que probablemente, y lo veíamos en la academia y lo vemos en los partidos políticos. Te citó el ejemplo en la academia. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si evaluamos la participación de las mujeres como directoras de escuela, comunidades, base, es alta, es significativa. Si nos vamos al eslabón posterior, que es el nivel de los decanatos, vemos que en la mayoría son hombres quienes son decanos. Y la segunda figura, que es la del vicedecanato, suele estar más reservada o con más frecuencia para el tema de las mujeres. Cuando nos vamos de ahí a las vicerrectorías, nos damos cuenta, por ejemplo, la actual gestión que encabeza a una mujer como rectora, solo la rectora está en ese nivel, el resto son vicerrectores. Y eso mismo ocurre en el resto de las estructuras de poder en República Dominicana. Si nos vamos al Congreso, son menos las mujeres que presiden las comisiones, son menos las mujeres que han tenido la oportunidad de ser presidentas de la Cámara de Diputados, son menos las mujeres que han tenido la oportunidad de ser presidentas del Senado en la República. No hay ninguna mujer hasta ahora que haya podido ser presidenta electa de manera directa. Y eso es precisamente la evidencia del techo de cristal. Y lo que tiene que ver con el techo de cemento, que está muy vinculado y muy enraizado a esas prácticas culturales que también las mujeres se apropian en el marco de su cotidianidad. Yo creo que evidentemente el tema de la múltiple jornada es una limitación y es un techo. La masculinización del poder también como referente es un elemento que se constituye en un techo de cemento para el quehacer y el ejercicio de las mujeres en la política. Y ya por último, como última pregunta, es lo que hablábamos sobre las cuotas femeninas, si es discriminatoria, si es beneficiosa y qué cambios usted propondría o qué cambios usted entiende que esa cuota ha generado. Las cuotas que tienen que ver con el tema de garantizar la igualdad, la cuota de género, yo creo que es muy eminentemente... Otra vez. Sí. El agotamiento del día ya. Sí. Y se apagó. ¿El estabilizador? Yep. No. Sí, se apagó. ¿Se apagó? Pero ya yo lo tengo. Dale. ¿Cómo se sabe? Me dice cuando lo tengas y listo. Dale. Tranquilo. La cuota de género es eminentemente necesaria en República Dominicana. El último proceso de contienda de las inscripciones de las elecciones municipales que ha concluido recientemente en 2019 lo dejó en evidencia. Los partidos políticos seguían teniendo el reclamo, inclusive de la eliminación de la cuota, y como no pudieron eliminar la cuota, pero seguían teniendo trabas para el tema de la inscripción, pidiendo que las esposas de los compañeros, que las hijas de los compañeros pudieran entrar en las inscripciones para luego, como también es bien conocido, hacerles renunciar para que estos sean quienes asuman en caso de ganar las curules. Y esto es una evidencia precisamente, no solamente de por qué es importante que se continúen con las cuotas de género, sino yo creo que el discurso tiene que ser cada vez más ambicioso y de lo que tendríamos que comenzar a hablar prontamente es de la paridad en la inscripción. Yo creo que hoy día queda evidenciado de que la baja representación y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es gracias a que esta cuota las garantiza su participación, así sea un estado mínimo. En la medida en la que hablemos de paridad, evidentemente va a ser más significativa la posibilidad de que más mujeres puedan entrar en los espacios de toma de decisión y por ende que la feminización de la política pudiera ser una realidad fehaciente. Gracias. Muchísimas gracias. Ay,